La enfermedad no parecía especial al principio. Otro brote, otro virus respiratorio, otra curva que subía más rápido de lo previsto. Yo trabajaba en inmunología aplicada cuando llegaron los primeros datos completos. No era el más letal que habíamos visto, pero tenía algo peor: velocidad. En menos de 3 semanas había cruzado continentes. En menos de 2 meses, los sistemas hospitalarios empezaron a colapsar. No mataba de inmediato. Eso era lo que lo hacía peligroso. Daba tiempo. Tiempo para contagiar. Tiempo para viajar. Tiempo para parecer controlable. Cuando empezaron a registrarse los primeros fallos multiorgánicos, ya era tarde para contenerlo. Los gobiernos no pedían explicaciones. Pedían soluciones. Vacunas, antivirales, tratamientos experimentales. Todo se aceleró. Los protocolos éticos se redujeron. Los ensayos se comprimieron. Las aprobaciones se firmaban en horas. Yo formaba parte del equipo que trabajaba en una proteína específica del virus. Era estable, predecible, demasiado dependiente de un mecanismo celular concreto. Cuando entendimos cómo bloquearlo, supimos que teníamos algo. No era una vacuna tradicional, era más limpio, más directo. La idea era simple: impedir que el virus pudiera replicarse dentro del cuerpo humano. Si no podía multiplicarse, moría. Y si moría, el paciente se recuperaba. Las primeras pruebas fueron contundentes. Pacientes graves mejoraban en días. Los niveles virales caían a 0. La inflamación desaparecía. Recuerdo la primera vez que vi los resultados completos. Funcionaba. Eso fue lo que dije. Funciona. Y por primera vez en meses, la palabra esperanza dejó de sonar vacía. La producción comenzó antes de terminar todos los análisis secundarios. No porque fuéramos irresponsables, porque el mundo no tenía tiempo. Millones de dosis salieron en semanas. Se distribuyeron como si fueran la última oportunidad. En cierto sentido, lo eran. La curva de contagios empezó a bajar. Los hospitales comenzaron a vaciarse. Las conferencias de prensa volvieron a ser optimistas. Yo aparecí en algunas de ellas. Nos llamaban salvadores. La cura había detenido la enfermedad más rápido de lo que cualquiera esperaba. El virus dejó de ser noticia. La humanidad respiró. Y durante unos días, creímos que habíamos ganado. La distribución fue masiva. Nunca había visto algo así. Aviones militares trasladando cajas refrigeradas. Centros de vacunación abiertos las 24 horas. Líneas interminables que por primera vez en meses no estaban formadas por enfermos, sino por personas esperando protección. La aplicación era simple: una sola dosis. La molécula entraba en las células y bloqueaba el mecanismo que el virus necesitaba para replicarse. Sin replicación, no había infección. Los resultados globales fueron inmediatos. Los ingresos hospitalarios cayeron en cuestión de días. Las muertes diarias comenzaron a disminuir de forma sostenida. En menos de 2 meses, el virus dejó de circular a niveles significativos. No fue erradicado, fue neutralizado. Recibimos premios antes de terminar de analizar todos los datos secundarios. Eso debió haber sido una señal. Los primeros reportes extraños no vinieron de hospitales, vinieron de consultas menores, personas jóvenes, completamente recuperadas, que regresaban semanas después con síntomas leves: hormigueo en las manos, dificultad para sostener objetos pequeños, sensación de debilidad muscular. Nada grave. Al principio lo atribuimos al estrés post-infección. El cuerpo había pasado por una enfermedad agresiva. Era razonable esperar secuelas temporales. Pero los casos comenzaron a repetirse. No eran miles, eran docenas, y luego cientos. Todos tenían algo en común: habían recibido la cura. Eso no era extraño. Casi todo el mundo la había recibido. Pero los análisis neurológicos mostraban algo que no encajaba del todo. La señal eléctrica entre el cerebro y ciertos grupos musculares parecía más lenta, no ausente,
solo disminuida. Los informes oficiales hablaban de efectos secundarios transitorios. Se recomendó seguimiento. Nada más. Yo participé en la revisión interna de esos datos. No encontrábamos daño estructural. No había inflamación. No había destrucción celular visible. Solo una reducción progresiva en la respuesta neuromuscular. Era sutil. Demasiado sutil como para generar alarma global. Recuerdo una reunión específica. Alguien sugirió pausar la distribución hasta entender mejor el fenómeno. La respuesta fue clara. No podíamos detener la cura por un efecto secundario leve cuando acabábamos de salvar millones de vidas. La lógica era sólida. Y además, no había evidencia de que fuera irreversible. Con el paso de las semanas, más personas reportaron dificultad para correr, para subir escaleras, para sostener peso durante mucho tiempo. Nada que impidiera trabajar, nada que justificara pánico. Pero algo estaba cambiando, y nosotros decidimos observar antes de intervenir. Fue una decisión científica, fría, razonable. La cura había eliminado la enfermedad. Eso era un hecho. Lo demás parecía manejable. En ese momento, nadie habló de riesgo existencial. Nadie imaginó que el problema no era el virus. Era lo que habíamos hecho para detenerlo. El primer caso que me obligó a dejar de verlo como un efecto secundario leve fue un colega. Tenía 39 años. Había participado en los ensayos iniciales. Estaba sano. Una mañana no pudo levantarse de la cama. No por dolor, no por fatiga. Simplemente, sus piernas no respondieron. Los estudios mostraban actividad cerebral normal. Los nervios estaban intactos. No había inflamación. No había lesión visible. El problema no estaba en la estructura. Estaba en la señal. La transmisión entre el sistema nervioso y el músculo se había reducido hasta un punto crítico. Era como si el cuerpo hubiera bajado el volumen de la comunicación interna. Intentamos revertirlo. Estimuladores eléctricos, fármacos neuromoduladores, terapias experimentales. Nada restauraba la respuesta completa. En cuestión de días, otros casos similares aparecieron en distintas ciudades. Personas jóvenes, sin enfermedades previas. Todos habían recibido la misma dosis. La progresión era lenta, pero constante. Primero dificultad para sostener objetos, luego para caminar distancias largas, después para mantenerse de pie sin apoyo. Lo más inquietante no era la velocidad, era la conciencia. Los pacientes estaban completamente lúcidos, pensaban con claridad, recordaban todo, sentían todo. Solo que el cuerpo, poco a poco, dejaba de obedecer. Cuando los primeros informes internos hablaron de parálisis progresiva asociada al tratamiento, ya era imposible ocultarlo. Pero tampoco era posible detenerlo. El 80% de la población mundial había recibido la cura. No se podía retirar. No se podía neutralizar. No había antídoto. En cuestión de meses, el patrón se volvió evidente. No todos avanzaban al mismo ritmo, pero todos avanzaban. La tasa de mortalidad del virus había sido altísima. La tasa de supervivencia con la cura fue casi total, durante un breve periodo. Después comenzó otra curva, no de contagios, de inmovilidad. Los hospitales volvieron a llenarse, no de enfermos infecciosos, de personas conscientes que ya no podían moverse por sí mismas. Recuerdo caminar por una sala donde decenas de pacientes miraban el techo en silencio. No pedían ayuda, no gritaban. Sabían lo que estaba pasando, y nosotros también. Ahí fue cuando entendí algo que no quise admitir en voz alta. No habíamos salvado a la humanidad del virus. Habíamos cambiado la forma en que iba a desaparecer. La progresión no fue uniforme. Algunas personas tardaron meses, otras semanas. Pero el resultado era el mismo. El cuerpo dejaba de responder por completo. Primero las piernas, luego los brazos, después los músculos que mantenían la postura. Finalmente,
los músculos respiratorios. Los pacientes no morían por infección. Morían porque ya no podían sostener funciones básicas sin asistencia constante. Los sistemas de salud no estaban preparados para mantener a millones de personas conectadas a soporte vital indefinidamente. Ningún sistema lo está. Las ciudades comenzaron a ralentizarse, no por pánico, por ausencia. Conductores que no podían seguir trabajando, operadores de centrales eléctricas que no lograban mantenerse de pie, técnicos que perdían progresivamente la capacidad de manipular herramientas. Al principio se implementaron turnos más cortos, luego automatización acelerada. Pero la automatización necesita supervisión, y la supervisión necesita movimiento. Recuerdo el día en que la red eléctrica de una región completa cayó, no por sabotaje, no por tormenta. Simplemente no quedaba suficiente personal físicamente capaz de mantenerla operativa. El suministro de alimentos se interrumpió en varias zonas al mismo tiempo, no porque no hubiera reservas, sino porque no había manos suficientes para distribuirlas. Las imágenes que comenzaron a circular no mostraban violencia, mostraban silencio, calles con vehículos detenidos donde quedaron, supermercados intactos, pero inaccesibles para quienes ya no podían caminar hasta ellos. Las familias intentaron cuidarse entre sí. Durante un tiempo funcionó, pero cuando varios miembros progresaban al mismo ritmo, el equilibrio se rompía. El porcentaje comenzó a ser evidente al cabo de 2 años. Un 40% con movilidad severamente reducida. Un 70% incapaz de trabajar. Un 85% dependiendo completamente de otros. Cuando cruzamos el 90%, ya no hablábamos de crisis. Hablábamos de colapso biológico. La enfermedad original había sido devastadora, pero rápida. Esto era distinto. Era una extinción lenta y consciente. Las personas sabían exactamente lo que estaba ocurriendo en sus cuerpos. Podían pensar, podían escuchar noticias, podían entender estadísticas, solo que no podían moverse para cambiar nada. Al cumplirse 3 años desde la primera dosis masiva, los cálculos fueron claros. El 97% de la humanidad había muerto, no por el virus, por lo que diseñamos para detenerlo. Las ciudades no estaban destruidas, estaban llenas de estructuras funcionales, sin nadie capaz de operarlas. Y en medio de ese mundo detenido, quedamos algunos, pocos, los que, por razones de protocolo, retrasamos nuestra propia dosis, los que esperábamos resultados finales, los que creímos estar siendo prudentes. Yo era uno de ellos, y cada día que amanecía en silencio absoluto, era imposible no recordar la frase que dije cuando vi los primeros resultados. Funciona. 3 años. Eso fue lo que tardó el mundo en quedarse casi sin humanos. Las ciudades no ardieron. No hubo saqueos masivos al final. No hubo guerra por recursos. Solo silencio. Los que quedamos éramos pocos. Demasiado pocos para reactivar nada. Algunos grupos intentaron organizarse, cultivar, restaurar energía básica. Pero la infraestructura global no está diseñada para funcionar con un 3% de su población. Cada semana alguien más fallaba. No por la cura, por accidente, por infección menor, por falta de suministros. No éramos suficientes para sostenernos entre nosotros. Yo seguía trabajando en un laboratorio que ya no tenía red eléctrica constante. Analicé la molécula cientos de veces. Busqué un error estructural, una mutación inesperada, un contaminante. No había nada fuera de lo previsto. La cura hacía exactamente lo que fue diseñada para hacer. Bloqueaba una proteína crítica para la replicación viral. Lo que no anticipamos fue que esa misma proteína tenía una función secundaria en la transmisión neuromuscular a largo plazo. No era esencial para vivir. Era esencial para moverse. El efecto acumulativo tardaba meses en manifestarse, años en volverse irreversible.
lo suficiente para que nadie lo detectara a tiempo. Los sobrevivientes sabían quién era yo. Algunos me evitaban. Otros me miraban en silencio cuando cruzábamos caminos. Nunca me atacaron. Eso habría sido más fácil de soportar. Un día entendí algo que había estado evitando. No era distinto a los demás. Solo había postergado lo inevitable. La razón por la que seguía de pie no era superioridad moral ni inmunidad genética. Era calendario. Tenía una dosis guardada. Siempre la tuve. La conservé para estudiar efectos tardíos, para comparar, para intentar encontrar una variación que revirtiera el daño. Nunca la encontré. Ayer caminé por una avenida vacía durante casi 1 hora. Escuché mis propios pasos rebotar entre edificios intactos. Pensé en los millones de personas que confiaron en nosotros, en la palabra que pronuncié con seguridad frente a cámaras. Funciona. Hoy, la ciudad está en silencio otra vez. No queda nadie lo suficientemente fuerte como para juzgarme, ni para perdonarme. Coloqué la jeringa sobre la mesa esta mañana. No como castigo, como coherencia. Si la humanidad desapareció por algo que diseñé, no voy a permanecer de pie como excepción. Dentro de unos meses, tal vez semanas, mis manos empezarán a fallar. Después mis piernas y finalmente el resto. No habrá titulares, no habrá estadísticas finales, solo otro cuerpo inmóvil en un mundo que ya no necesita movimiento. La cura funcionó, el virus desapareció, y nosotros, después. Si te gustaría escuchar más historias como esta, déjalo en los comentarios.